Algunas reflexiones gruesas sobre el primer análisis que he hecho de la reforma son las siguientes. En primer lugar, creo que la reforma en varios de los puntos evidencia varias de las promesas inviables con las que el hoy presidente Gustavo Petro se hizo elegir. Comenzando con esa famosa frase que él señaló en campaña, que solo tendría que subirle los impuestos a 4.000 personas para lograr un recaudo adicional por 50 billones de pesos. En realidad la reforma tributaria muestra que eso no era cierto, y que así como muchos los advirtieron, a pesar de que él insistió en que eso era verdad, pues eso no era cierto. Y eso es importante desde el punto de vista político, porque no es bueno engañar siendo candidato. Lo otro que me llama la atención de la reforma es otra contradicción del hoy presidente, porque él criticó mucho la explotación petrolera, la explotación de carbón, y si ustedes ven la reforma, la principal fuente de recursos de esta reforma tributaria tiene que ver con la explotación de petróleo y con la explotación de carbón. De los 25 billones, la principal fuente de recursos, que son 7 billones, son por lo que ellos llaman el impuesto a los recursos del subsuelo. O sea que eso también es contradictorio. Irónicamente, el gobierno de Gustavo Petro, sus finanzas para financiar los programas va a depender de cómo le vaya en tema de precios de este tipo de commodities, del petróleo y del carbón. Ya un poco más aterrizando la reforma, yo creo que además de lo que señaló el ex senador Velasco sobre este impuesto al consumo, que sería la eliminación de subsidios a la gasolina en zonas fronterizas y además el impuesto al carbono, hay otros impuestos al consumo que son regresivos, que están planteados en la reforma tributaria. Un impuesto regresivo es el típico impuesto al consumo que grava con mayor dureza a los que pocos tienen y versus a los que mucho tienen. El IVA es el mejor ejemplo, y en este caso se establecen o se plantean que se van a imponer impuestos al consumo regresivos contra los pobres por alrededor de 3 billones de pesos. En eso están los impuestos al carbono, en eso está las medidas para quitar algunos subsidios en zonas fronterizas a los combustibles, y en eso están los impuestos que ellos llaman saludables e impuestos ambientales, que lo plantean como en toda reforma tributaria, y cuando se plantean este tipo de impuestos como con una causa muy noble. Yo me acuerdo del expresidente Iván Duque, cuando planteaba IVA a la canasta básica familiar, decía que era el IVA social. Ese fue el apellido que le puso al IVA en su momento. Ahora estamos ante el IVA saludable y ante el IVA ambiental. Y lo plantean como una necesidad para que la gente deje consumir productos en exceso que son dañinos para la salud. Y es cierto, hay ciertos productos como las bebidas azucaradas y los productos ultraprocesados que son dañinos para la salud cuando se consumen en exceso. Pero no es cierto que, incluso con lo que plantean en la reforma tributaria, ese impuesto vaya a reducir el consumo de esos alimentos. Incluso lo que están buscando es recaudar 2.5 billones de pesos de este tipo de impuestos en el primer año de la reforma tributaria. O sea, si lo que buscan es recaudar, pues no quiere decir que eso vaya a impactar el consumo. Pero las proyecciones a largo plazo de la exposición de motivos del mismo gobierno de Gustavo Petro señala que este tipo de impuestos, en cuanto a recaudo, pasarían de representar el 0.18 del Producto Interno Bruto al 0.2% del Producto Interno Bruto. O sea, va a crecer la participación del recaudo de estos impuestos para el año 2033. Con lo cual se supone que entonces habría aumento en el consumo. Habría aumento en el consumo, y entonces eso lo van a terminar pagando los pobres. O sea, es una especie de IVA social como el que planteó en su momento el gobierno de Iván Duque, solo que ahora le ponemos el apellido de saludable. Y eso es grave, eso también genera problemas de desigualdad. Y bueno, se ha hablado bastante de algunas medidas que se plantean. Es necesario que se analice en detalle, porque se dice, vamos a limitar los beneficios tributarios de las personas jurídicas, de las grandes empresas, y ponen ahí un límite que es el 3% sobre una figura, un concepto del derecho tributario, que es la renta líquida gravable. Y resulta que ese límite se aplica no a todos los beneficios tributarios. Ese límite se va a aplicar a beneficios tributarios comunes. Por ejemplo, contratar a una mujer víctima de la violencia tenía unas deducciones tributarias, ese límite se aplica a ese tipo de deducciones, pero no se va a aplicar a unos beneficios tributarios que hacen parte de los instrumentos de planeación tributaria, que es por donde se van saltando las grandes empresas las normas tributarias. Por ejemplo, figuras financieras y contables como la depreciación acelerada de los activos. Los activos se van depreciando de manera acelerada por las empresas, eso hace que su renta final disminuya de manera artificial y hace que paguen menos renta. Pero resulta que ese límite del 3% no se va a aplicar a ese beneficio. Entonces, ahí hay problemas estructurales digamos, frente a los anuncios.
Gravar más a las personas que a las empresas también tiene sus problemas, es uno de los lineamientos de la OCDE, pero eso tiene problemas sobre todo en Colombia cuando esos grandes conglomerados, sus socios no son personas naturales, sino que son empresas que tienen sedes en paraísos fiscales. Entonces, la mejor forma de recaudar de verdad los recursos es cobrarle a esas personas jurídicas. Al decir que le cobramos a las personas naturales, eso también permite algún nivel de evasión. Bueno, yo creo que faltan cosas de progresividad, como la tarifa diferencial para las MIPYMES, para las micro, pequeñas, medianas empresas, deberían tener una tarifa distinta a la de las grandes corporaciones. No se restablece un impuesto que era muy importante, que era el impuesto a la salida de utilidades. O sea, la riqueza que generan las multinacionales en Colombia, cuando sale esa riqueza, deberían cobrar un tributo. Eso antes se aplicaba porque pues es riqueza que se crea en el territorio nacional. Eso no se restablece y además tampoco se aumenta el impuesto a la inversión extranjera en portafolio, que es la inversión especulativa en bonos del Estado, en acciones. Eso estaba en el 33% hace algunos años. Santos lo bajó al 14%, Duque lo bajó al 5%. Debería ser un impuesto que se restableciera en niveles que permita que esa actividad de especulación financiera desde el extranjero pues también contribuya con el financiamiento del Estado colombiano.